a cada paso, a cada momento. Radio Despierta, una radio para hacerte feliz. Sacia tu sed. Alimentemos el alma. Cursos de espiritualidad católica con el hermano Diego López. Comenzamos. Bienvenidos amigos oyentes a este nuevo episodio de Sacia tu sed. Hoy estamos en el 10 de noviembre, este es el segundo episodio, y vamos a hablar sobre cómo trata Cristo a los pecadores, que fue el tema de la semana pasada, pero esta vez hemos elegido la pecadora adúltera para ver cómo es este trato de Jesús con los pecadores. Vamos de lleno, el pasaje se encuentra en Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Dice así: Mas Jesús se fue al monte de los olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio, la ponen en medio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otros, comenzando por los más viejos, y se quedó solo Jesús con la mujer, que seguía en medio. Incorporándose Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Bueno, amigos oyentes, pues vamos a ver en cómo se encuentra Jesús cuando los fariseos traen a esta mujer pecadora. Jesús está en uno de sus días ordinarios en Jerusalén, se retira al monte para orar a solas con su Padre, y es de estos momentos, de estos encuentros, donde Jesús sale rebosante de la misericordia y del amor de Dios. Esa misericordia y ese amor que luego Él transmite a los demás, a cada hombre. Imaginen su rostro reluciente de felicidad, porque se ha encontrado con Dios en la oración. Esto nos sucede también nosotros cuando encontramos personas de Dios, por ejemplo, monjitas de clausura, que uno les mira el rostro y irradian luz, irradian felicidad. ¿Por qué? Porque se encuentran con Dios en la oración. Así estaba el rostro de Jesús. Después baja a enseñar en el templo, cumpliendo así la misión que Dios le ha encomendado: predicar la venida del reino de Dios, ese reino de amor que se establece en el corazón de cada hombre cuando cada uno de nosotros nos abrimos libremente a su amor. Todo el mundo acudía a él, pero es para escucharlo, para aprender de sus palabras, para llenarse de la paz que irradia su rostro. Imaginemos la escena, ese ambiente de hermandad, de amistad, de amor, y de repente se hace presente la maldad de los fariseos y escribas, que vienen con ese ambiente de odio, de juicio, de condenación. Hagamos brevemente referencia a quiénes son estos fariseos y escribas para comprender mejor su actitud y poder así evitarla en nuestras vidas. Los fariseos eran estudiosos de la ley de Dios y los escribas eran los estudiosos de la ley de Dios y compartían con los fariseos un mismo modo de vivir. Se puede decir que los escribas eran el grupo intelectual que orientaba y guiaba a todo el grupo de los fariseos. Y a lo largo de los años, estos escribas elaboraron una inmensa colección de normas que pretendían regular
cada detalle de la vida social, personal y religiosa de los judíos. Los fariseos, que significa literalmente separatistas, eran al comienzo judíos que querían vivir radicalmente su fe. Cuando toda la región de Israel estaba dominada por la cultura griega, digamos que las prácticas religiosas y morales del pueblo de Israel se perdieron. Eran la inmoralidad, el asesinato, la lujuria, el adulterio. Y estos judíos, los fariseos, dijeron: nosotros queremos seguir viviendo nuestra fe. ¿Y qué hicieron? Separarse de toda esa maldad e inmoralidad de la cultura griega. ¿Qué pasa? Que al seguir de los años, en lugar de ser un grupo que realmente vivía la fe, ¿qué es lo que hicieron? Un grupo que se concentró simplemente en vivir las normas. Y empezaron a crear normas y empezaron a alejarse de Dios, ese Dios de amor y de misericordia. Y cayeron en la peor enfermedad de todas, la religiosidad aparente. Dios ya no era el centro de sus vidas, era la religiosidad aparente, era que los demás vean que yo soy un religioso fervoroso. Pero no todos los fariseos eran así. Tenemos fariseos auténticos en el Evangelio, por ejemplo, Nicodemo o José de Arimatea, y sabemos que San Pablo era discípulo del rabino Gamaliel. Bueno, pues este grupo en la época de Jesús lo que hacían era amargar al pueblo porque ante el pecado no ofrecían misericordia, sino odio. Y Jesús vino a predicar exactamente lo contrario. Si eres un pecador, es que lo que necesitas es misericordia y no odio, no juicio. Pero retomemos el relato. Está Jesús dulcemente enseñando la palabra de Dios cuando llega este grupo que no le importa realmente el mensaje de Dios, sino llevar ellos la razón. Los fariseos y escribas están siendo puestos en evidencia por Jesús porque les ha demostrado con argumentos que sus tradiciones no tienen ningún sentido y que van contra Dios. Jesús les está arrebatando ese prestigio que para ellos es lo más importante, el que la gente los tenga por santos, por hombres de oración, por hombres justos. Y Jesús está demostrando que no lo son, que son egoístas, que viven centrados en sí mismos. Vamos a ver lo horrible del corazón de los fariseos y los escribas. Traen a una adúltera a Jesús para que éste la juzgue. ¿Se pueden ustedes imaginar cómo debe sentirse de mal esa mujer? Tratada como un objeto, condenada, juzgada, y para mayor dolor, juzgada y condenada por aquellos que se supone que tienen que representar el amor y la misericordia de Dios. Es como si ahora un sacerdote, que está para eso, para mostrar el amor de Dios, coge a una prostituta y en lugar de perdonar sus pecados, se pone a arrojarla en una plaza pública. Las personas esperaban amor por parte de los fariseos y los escribas, que eran los representantes de Dios. Y esta mujer pecadora encontró odio y juicio. Qué maldad la de los fariseos para usar a una pobre mujer para salirse con la suya, sin pensar en cómo se siente, en por qué ha llegado a cometer esos pecados. Son hombres sin corazón. Y esto es lo que enfurece a Jesús. Dios nos ama por encima de nuestros pecados o de nuestro mal. Su amor es más fuerte, y este mensaje es el que Jesús intenta enseñar continuamente, contradiciendo el mensaje que los fariseos y escribas están enseñando. Además, estos fariseos son injustos, porque pretenden apedrear a la mujer adúltera, pero del hombre adúltero se olvidan. Y estos fariseos son injustos porque esta ley de Moisés hacía ya muchos años que no se aplicaba. Pero además déjenme decirles que todo esto era una trampa. Los fariseos les daban igual realmente la ley. Todo esto era una trampa. ¿Por qué? Porque si Jesús decía no apedreen a la mujer, estaba poniéndose en contra de los judíos, porque estaban contradiciendo la ley de Moisés. Si Jesús decía apedreen a la mujer, sucedía dos cosas.
Primero, que estaba incumpliendo la ley romana, porque los judíos, que estaban bajo el poder romano en aquel tiempo, no tenían derecho a condenar a muerte sin permiso de los romanos. Y por tanto iban a poner a Jesús en la trampa de ponerse en contra de los romanos. Pero es que además iban a poner a Jesús en la trampa de ponerse en contra de su doctrina de amor y perdón. Pero como Jesús es más listo que ellos, le dice: ok, vamos a aplicar la ley de Moisés. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Bueno, con esto Jesús nos enseña que nadie es digno de juzgar a los demás, menos aún de condenarlo, pues también es pecador. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, somos pecadores. Y es este reconocernos pecadores lo que nos hace experimentar la misericordia de Dios, porque el que no está herido no necesita sanación. Si yo voy al médico y no reconozco que tengo una enfermedad, el médico no me puede curar. Pues es lo mismo con Dios. El momento que yo me pongo delante de Jesús y le digo: Señor, soy pecador, pero creo que tu amor es más grande que mi pecado, es cuando se produce este encuentro de resurrección, este encuentro de amor y de salvación, que es lo que vemos en la pecadora adúltera. Todos se marchan cuando Jesús les autorizó a apedrear a la mujer, pero con una condición, claro: que el que lo hiciera estuviese libre de pecado. Jesús reconoció que la mujer tenía pecado, que había pecado de adulterio, y por eso le dijo: no peques más. Pero al mismo tiempo la liberó de la carga de la culpa y de la condena: yo no te condeno. No hay reproches, ni discursos, ni penitencia, ni castigo, ni siquiera una pequeña riña. Solo hay perdón inmediato y el apoyo para empezar de nuevo y no pecar. Y este es el modo en el que Dios nos trata. ¿Has pecado? Reconoce tu pecado. Yo rechazo el pecado, pero no al pecador. Porque por el pecador yo he muerto en una cruz. Lo amo. Esto es lo que vemos en el pasaje de la adúltera. O sea que si usted ha pecado y tiene miedo de la ira de Dios, no tenga ningún miedo. Aquí tienes cómo Dios se comporta contigo, ofreciéndote amor y misericordia. Por tanto, el pecado existe y Dios lo rechaza, pero ama al pecador y lo perdona. Vamos a ver ahora otro personaje, otro aspecto de los fariseos y de los escribas. Fíjese, dice el Apocalipsis capítulo 12:10, llama al diablo el acusador de nuestros hermanos ante el trono de Dios. Cuando nosotros tomamos esta actitud de acusar a los demás por sus pecados, estamos siendo como el diablo, acusando a nuestros hermanos ante Dios por sus pecados. Eso no es la actitud de Jesús, esa es la actitud de Satanás. Y es la razón por la que muchas personas dejan de ir a la iglesia. Y lo hemos escuchado centenar de veces, yo creo todos. No voy a misa porque cuando salgo de misa veo a esas señoras criticando a sus vecinas. Eso no es una actitud cristiana y nosotros podemos caer en ella. Bueno, en este episodio hemos visto cómo se cumple la bienaventuranza de los puros de corazón. Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Y la pecadora adúltera fue capaz de ver a Dios porque Dios purificó su corazón. Dios limpió esa lujuria de su corazón. Y vio el rostro de Jesús y su vida cambió. ¿Saben algo sorprendente? Y es algo que me encanta ver en estas historias, es la providencia de Dios. La pecadora adúltera pudo salvarse por la maldad de los fariseos, porque los fariseos y escribas la usaron para condenar a Jesús. Pudo esta mujer encontrarse con Jesús. Y saben aún más, esta mujer posiblemente fue María de Betania. ¿Le suena María de Betania? Lázaro
Marta y María, los 3 hermanos amigos de Jesús. Una de las teorías sobre la identidad de esta pecadora adúltera es que fue María de Betania. Por lo tanto, tenemos que María de Betania se salva por la maldad de los fariseos cuando la llevaron a Jesús buscando condenarla. Y Jesús no la condenó, la salvó. Pero, ¿cuál es la conexión entre Lázaro y Marta con Jesús? María. Cristo fue capaz de conocer a esta familia de Betania gracias al pecado de María. Y es por esto que cuando hay mal en el mundo, cuando hay desgracia en nuestra vida, Dios siempre es capaz de sacar algo mayor, incluso la salvación de una familia. Y para aún más escándalo, Cristo, uno de los mayores milagros que obró fue la resurrección de Lázaro. Y la resurrección de Lázaro solo fue posible porque María de Betania pecó, porque los fariseos llevaron a María de Betania ante Jesús para condenarla. ¿Ven ustedes cómo es la mano amorosa de Dios guiando cada uno de los momentos de nuestras vidas, incluso los peores? Por tanto, si te encuentras ahora en un momento de pecado y tienes miedo de salvarte, tienes miedo de ponerte delante de Dios porque crees que te van a condenar, no, es una trampa del demonio. Dios no condena a nadie, Dios ha venido a salvar. El Papa Francisco dice algo maravilloso y es primero el amor y luego la moral. Cuando uno se encuentra con el amor de Dios, después de haber pecado, es cuando uno empieza a vivir una vida santa. No como los fariseos que querían cumplir normas, sino porque el amor nos lleva a hacer locuras. Y si no, piensen cuando ustedes se enamoraron. ¿Cuántas locuras fueron capaces de hacer por la persona amada? Bueno, pues cuando nos enamoramos de Dios, cuando nos encontramos con Él, con su amor y misericordia, somos capaces de hacer la mayor locura del mundo, que es vivir una vida santa por encima de la debilidad de nuestra naturaleza. Y esto es todo por el programa de hoy. Hoy no me enrollé tanto, demos gracias a Dios por eso. Y lo que les invito es que a lo largo de esta semana tomen algún tiempo para leer el Evangelio, Juan 8, versículos del 1 al 11, escuchar este audio si les ayuda y rezar con el Señor. Rezar con Él, hablar con Él y dejar que Él nos hable al corazón. Que Dios les bendiga, nos vemos la semana que viene. Sacia tu sed, alimentemos el alma. Cursos de espiritualidad católica. Nos vemos el siguiente martes. Acabas de escuchar un programa de Radio Despierta. Puedes visitarnos en www.radiodespiertarc.org o seguirnos en Facebook. Búscanos como Radio Despierta. Al igual, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, Radio Despierta. Escúchanos en Spotify, Spreaker y Apple Podcasts. Radio Despierta, una radio para hacerte feliz.